He titulado el mensaje ¿Cómo tener la paz de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo tener la paz de Dios? Hemos trazado el objetivo durante el año de transformación, enseñar el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu es la evidencia del carácter de Cristo en nosotros, que es la verdadera transformación. El apóstol Pablo fue claro cuando dijo: manifiestas son las obras de la carne, y dio un listado de aquellas obras que identifican las personas que caminan no en el Espíritu sino en la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pero el fruto del Espíritu, que es el que estamos estudiando, ojo que no dice frutos en plural, sino el fruto en singular, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ya estudiamos el amor, el gozo, y estamos en la virtud del fruto del Espíritu, que es la paz. Y aquí en Mateo capítulo 14, versículo 22, queremos terminar esta parte de esta virtud del fruto del Espíritu, que es la paz como carácter, con lo que inició enseñándonos hace 8 días la pastora Marcela y la pastora Mónica, en un acontecimiento muy similar al que vamos a tomar como texto base. Una vez más, Jesús enviando a los discípulos en una barca a enfrentarse a una tormenta. Hace 8 días el texto base fue similar. Jesús le dio la instrucción a sus discípulos de meterse en una barca y enfrentarse a una tormenta, hasta que los discípulos vieron que Jesús estaba durmiendo en la popa, en la parte trasera de esa barca. Lo despertaron angustiados porque las olas estaban azotando la barca, estaban a punto de fallecer todos los que iban allí. Jesús se levanta, los exhorta a causa de la poca fe que tenían, y les muestra cómo en medio de la tormenta la presencia de Dios puede traernos paz y puede controlar cualquier situación. Aquí hay una segunda ocasión en la que Jesús vuelve a enviar a los discípulos a esa barca, y en esa barca hay una tormenta más profunda. El contexto muestra cómo envía a los discípulos a un desplazamiento que realmente era corto. Eran 8 kilómetros desde la orilla en donde se subieron a la barca hasta el punto final, al punto de destino. Sin embargo, la Biblia muestra que empezaron a remar y siguieron remando, y les dio incluso el trayecto, que podía ser de algunas horas, un par de horas. Les dio casi las 3 de la mañana. La Biblia dice que llegaron a la 4ª vigilia, y la tormenta no les permitía llegar a su objetivo y a su destino. El final de esta tormenta no fue como la tormenta que hablamos hace 8 días. Una tormenta en donde hubo un muy buen final. El final de esta tormenta no fue así. El final de esta tormenta fue un final extraordinario, espectacular, sobrenatural. Y por eso quise tomar este ejemplo, porque un aspecto principal para ese final sobrenatural fue entender que en medio de las tormentas, que son imposibles detenerlas, que son imposibles contenerlas, que van a venir sí o sí a nuestra vida, es nunca perder la paz de Dios. Si hay algo que tienes que aprender a resguardar como un buen tesoro, es la paz, que no es la paz que el mundo da, es la paz que solo Dios da. En este final termina Jesús caminando sobre las aguas. Pedro, por obedecer la palabra, dando algunos pasos sobre las mismas. Cuando ve la tormenta, siente miedo y se hunde, dando como lección poderosa: las tormentas pueden terminar en algo espectacular, extraordinario y sobrenatural si aprendes a guardar la paz de Dios en medio de ellas. Así que me sirvió como texto base lo que voy a leerles, para aprender 3 lecciones muy poderosas que le enseñarán a mantener la paz en medio de cualquier dificultad. Capítulo 14, versículo 22.
Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cómo es de necesaria la paz para ver lo sobrenatural de Dios? Pero la paz que Dios da no es la paz que el mundo da. El mundo da una paz que es muy diferente. Es una paz irreal, temporal, que sumerge al ser humano en el escapismo para que mientras esté sumergido en la fiesta, en amistades, en drogas, en alcohol, en viajes, pueda tener una tranquilidad momentánea que le hace ocultar la realidad o la dificultad que está viviendo, incluso en los mismos juegos de azar. Esa paz que el mundo da, entre comillas, evita la confrontación, niega los problemas, y es tan irreal e ingenua que te da una tranquilidad temporal mientras tengas una buena posición económica, mientras tengas un contrato, mientras viva una persona que te ayuda, que te da la mano, pero que cuando eso termina, cuando eso se acaba, esa tranquilidad se vuelve momentánea y temporal. La paz de Dios es muy diferente. La paz de Dios, primero, no se puede comprar porque es tan costosa que el Padre envió a su Hijo para pagar por esa paz que es sobrenatural y que permite que tú puedas tener tranquilidad y equilibrio mental, por más difícil que sea la circunstancia que tú estés viviendo o que estás atravesando, por una sencilla razón: porque tú sabes que Dios tiene el control de tu vida, que Él es soberano y que por más difícil que sea lo que estás viviendo, Dios está contigo. Y como Dios está contigo, Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué tal si le da un aplauso a Dios por eso? Dile al que está a tu lado: a los que amamos a Dios, todas las cosas, vamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Dile que está a tu lado: no te preocupes, eso es para bien. Esa es la paz que Dios da. El que no tiene a Dios, de una vez critica, juzga, lamenta, se queja, reniega, porque no puede creer que aún la dificultad Dios la está usando para bien. Luego entonces la paz que Dios da, por eso es que en Juan 14:27 Jesús les dice: miren, mi paz les dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Muy diferente, muy diferente. Ahí está. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. No es que no vas a tener problemas, sí vas a tener problemas, pero los problemas desde la perspectiva correcta te van a dar paz, porque dentro de ti vas a decir: Dios está obrando en mis hijos, Dios está obrando en mi familia,
Dios está obrando en esta dificultad que está atravesando mi empresa, mi proyecto. La paz no es el producto de lo que poseemos, porque hay gente que entre más posee, más intranquilo vive. No es lo que poseemos, sino a quién poseemos. La paz comienza con la presencia de Dios y termina con la ausencia de Dios. Si tú quieres vivir en paz, lo único que necesitas es que Cristo habite en tu corazón. La paz de la que me estoy refiriendo, que es la paz bíblica, es un estado de bienestar, de seguridad, de felicidad, de plenitud, de ausencia de conflictos, de satisfacción, donde la ansiedad y la incertidumbre no tienen cabida en tu corazón. Tú tienes una capacidad de tranquilidad, de confianza en Dios, tan sobrenatural que ninguna crisis puede hacerte dudar de las promesas que Dios ha hecho a tu corazón. En medio de las tormentas y en medio de las tribulaciones tienes una garantía eterna. Dios tiene el control y todo obrará para bien. En este texto que vimos, los discípulos, especialmente Pedro, aprendieron la lección, y a través de esta lección quiero dejarles 3 enseñanzas o 3 principios poderosos para que puedas caminar en paz. ¿Cuántos quisieran caminar en paz? ¿Cuántos quisieran dejar a un lado esa angustia, esa preocupación, esa ansiedad? No he logrado, no he obtenido, no tengo. Tranquilo. Tu proceso es diferente al de tu familiar, al de tu amigo. No sigas mirando otros espejos. Cristo está haciendo de tu vida y de tu proyecto tu propio espejo. Tú eres único, irreemplazable. Y Dios va contigo de tu mano en un proceso distinto. Porque a veces cuando observamos nuestro entorno, la ansiedad golpea nuestro corazón. Porque nuestro prójimo ya logró, ya alcanzó, ya obtuvo. Eso es el prójimo, no soy yo. Yo tengo otros tiempos, yo tengo otros procesos, yo tengo otros objetivos que de la mano de Dios alcanzaremos en el momento oportuno y a su debido tiempo. Por lo tanto, número 1, para obtener paz, tienes que confiar en el carácter de Dios, en su soberanía y en su fidelidad para cumplir sus promesas. Pastor, ¿cómo hago para poder vivir tranquilo? Muy sencillo. Confía en el carácter de Dios, confía en su soberanía y en la fidelidad de cumplir las promesas que un día te hizo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Créeme, lo que Dios prometió un día en tu vida, Él lo cumplirá. Intencionalmente los mandó a la tormenta, porque en sí, iglesia, la tormenta no es tan mala de por sí, bíblicamente hablando. Las tormentas que yo veo en la palabra siempre terminaron en algo bueno. La tormenta del diluvio terminó en algo muy bueno. La tormenta del Sinaí en medio del Pentecostés terminó en algo muy bueno. La tormenta del aposento alto, Hechos capítulo 2, terminó en algo muy bueno. Esta tormenta terminó en algo sobrenatural y extraordinario. Ya Jesús les había enseñado a que se puede dormir en la tormenta. Ahora les quería enseñar a caminar en la tormenta. Porque solo el que aprende a reposar en la tormenta podrá más adelante caminar encima de la tormenta. Lo que te estoy tratando de decir es que si el primer semestre del 2024
fue un semestre de tormenta, no te preocupes, que el segundo semestre, el final, será parte del telón de lo que anunció esta tormenta, algo extraordinario, espectacular y sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? En cada tormenta Dios se manifestó. En cada tormenta Dios mostró incluso facetas que antes no había mostrado. Hay problemas en donde vas a conocer a Dios en facetas que no habías conocido. Hay crisis donde vas a ver la manifestación de Dios que antes no habías visto. Hay circunstancias que tú crees que se salen de control, pero no se salen de control, nunca se salen de control. Tú nunca verás a Dios diciendo: ay, se me fue la mano en el horno de fuego en donde metí a Daniel, o con los leones de aquellos amigos, se me fue la mano con las plagas. No, 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 no. Dios siempre tuvo el control de cada tormenta. Incluso Satanás no se ve en la Biblia manipulando el viento o el mar por sus propósitos. Por el contrario, siempre el viento y el mar los usó Dios para sus propósitos eternos. La clave es confiar en la soberanía, en el carácter y en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. En Isaías 26:3 hay una llave que el profeta puede entregarte en esta mañana si tú lo abrazas. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese cómo hay una correlación entre la paz y la confianza. Cuando viene una crisis, la mente se vuelve un campo de batalla, en donde tú puedes pensar lo peor. Llamada 3 de la mañana: ¡ay! ¿Quién se murió? Pero no se te ocurre pensar: me está entrando la llamada de Japón para decirme que se abrió la puerta más poderosa en mi vida. ¿Por qué? Porque normalmente la mente tiende a pensar lo malo, tiende a volverse un campo de batalla de pensamientos negativos, de pensamientos positivos. Pero si tu pensamiento persevera en Dios, toda situación de crisis va a ser contrarrestada con una paz sobrenatural al entender lo que Dios está haciendo en medio de la dificultad. Por eso el nivel de paz que tú lograrás experimentar en todas las áreas de tu vida es proporcional a la capacidad de confianza que tengas en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Si tú confías en Dios, tú puedes dar salto al vacío porque Dios te va a proteger. Tú te puedes soltar en sus brazos. Por eso me gustó mucho la adoración, porque es una declaración que le habla a las emociones, a los sentimientos, al alma. David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En el alma están los sentimientos, las emociones que naturalmente se zarandean cuando vienen las crisis. Sin embargo, si tus pensamientos perseveran en Cristo Jesús, vas a lograr tener una paz sobrenatural al entender que al final de la tormenta no habrá un final feliz, habrá un final espectacular, extraordinario y sobrenatural. Déjame profetizar en el nombre de Jesús que esa tormenta difícil que estás viviendo es el telón de los milagros más poderosos que nunca habías experimentado en tu vida. Déjame profetizarte en el nombre de Jesús que esa tormenta tan turbulenta por la que estás atravesando es el telón de lo que jamás pensaste que en tus propias fuerzas podías hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cada pensamiento que emana de nuestra mente debe confiar en Dios. Diga conmigo: debo confiar en Dios. Y esto nos obliga a derribar todo dardo que el diablo lanza en los momentos de dificultad, para que el temor nos lleve a pensar que no es un final sobrenatural, sino que es un final de muerte y destrucción.
La mente es un campo de batalla. Algunos expertos y profesionales en salud mental han confirmado que cuando viene un pensamiento hay 8 segundos para eliminarlo o abrazarlo, y si lo abrazas, ese pensamiento se termina convirtiendo en una verdad. Segunda carta a los Corintios 10:5 da el remedio correcto para esos pensamientos incorrectos, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando hay situaciones de tormenta como la que vivieron los discípulos en la crisis se dejaron bombardear de pensamientos: la barca se va a hundir, las olas los van a golpear, se van a quedar todos en el mar, las ballenas se los van a tragar. ¿Qué pensaron los discípulos? Estaban tan turbados que cuando vieron a Jesús vieron fue un fantasma. Imagínense eso, confundir al Cristo de gloria con un fantasma. Es que le digo una cosa: por más unción y por más ministerio que tenga, cuando usted deja que su corazón se turbe, aún lo sobrenatural lo ve incorrecto. Luego entonces, en el momento que ellos empiezan a ver toda esa crisis que los golpea, esos pensamientos que los bombardean, la incredulidad empezó a hacer su trabajo, el temor empezó a lograr su objetivo, y era llevar a los discípulos a creer que en esa tormenta el final iba a ser un final de destrucción y no lo que Jesús quería, una tormenta como telón para un final espectacular, extraordinario y sobrenatural. Que el temor no se atraviese en este momento de tormenta, para que puedas ver lo glorioso que va a ser Dios en la dificultad que estás viviendo. Pero para eso hay que confiar, hay que derribar, hay que sacar los dardos. Pastor, pero yo no puedo negar lo que estoy viendo. Ellos no podían negar que las olas estaban invadiendo la barca, pero tampoco podían negar que Jesús estaba caminando sobre esas tormentas que estaban destruyendo la barca. Tú no puedes negar la crisis que estás viviendo, pero tampoco puedes negar que Jesús es superior a esa crisis, que Jesús es superior a esa enfermedad, que Jesús es superior a esa tormenta, que Jesús es superior a ese cáncer, que Jesús es superior a ese diagnóstico, que Jesús es superior a esa deuda, que Jesús está por encima. Hay alguien que tiene que entender que no hay circunstancia, situación o crisis que esté fuera del control de Dios, y que Dios está por encima. Dios está por encima. Las aguas que estaban azotando a los apóstoles, Jesús estaba caminando. Hoy tienes que creer que en medio de este problema hay un Dios que te va a llevar a caminar encima de ese problema, a pasar al otro lado, a ver la gloria de Dios, a ver la victoria de Dios, porque el Dios al que tú continuamente sirves, Él te librará del foso de los leones. El Dios al que continuamente sirves es fiel para llevarte a caminar encima de esa tormenta. Entonces tienes una de dos: caminas en fe o caminas en temor. El asunto es que el temor y la incredulidad aumentan la desconfianza, y ahí es donde entra la ansiedad, y te termina pasando lo que Job dice: el temor hizo que sobreviniera lo que yo pensaba. El temor sucedió en tu vida. ¿Por qué no sacas ese pensamiento para creer que aunque haya un diagnóstico médico, la sangre de Jesús ya pagó en la cruz del Calvario? ¿Por qué no sacas ese pensamiento para creer que Él proveerá, que todo va a estar bien, que en sus promesas Él es fiel, son sí y amén? Confía, iglesia. Dios está formando un pueblo. Confía, mamá, confía, papá, confía, matrimonio, confía, empresario, confía, pastor. Dios está contigo.
cuando pones la mirada en el viento contrario y no en Jesús. Porque lo tremendo es que en la tormenta Jesús suelta la palabra y le dice a Pedro: ven. Es impresionante. Sucedió, Mateo capítulo 14, versículo 28. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven, ven. ¿Cuántos han orado para que esta tormenta termine? Bueno, depende de ti. ¿Cuántos están entendiendo? Si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas. ¿Qué eran las aguas? Lo que lo estaba angustiando y golpeando. Ok, dale, camina. No entiendo, pastor. Sí, es que hay cosas que hace Dios, pero hay otras cosas que haces tú. Si tú no haces lo tuyo, no vas a ver lo sobrenatural. Empezó a caminar. Y yo me imagino que cuando él empezó a caminar, mientras la tormenta estuvo debajo de sus pies, se sintió seguro. Pero cuando vino el primer viento, sin duda alguna que tuvo que haber sido un viento fuerte, tuvo que haber sido un viento que lo sacudió. La Biblia dice en el versículo 30 que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ahí está nuestro problema. Nuestro problema es que tenemos más la mirada en la crisis que en el Cristo de gloria, que tiene la crisis debajo de los pies. Lo que no puede pasar es que tú desvíes la mirada de aquel que murió en la cruz, de aquel que nos redimió, de aquel que nos perdonó, de aquel que venció la muerte, la iniquidad, la destrucción, que es el único que nos puede dar la victoria en medio de la circunstancia que estamos atravesando. Cuando Pedro dudó, pasaron dos cosas: perdió la paz, y cuando perdió la paz, la tormenta que tenía controlada empezó a hundirlo. No dejes que esa circunstancia te quite la paz. Una empresa que te quita la paz termina ahogándote a ti y a tu familia. Una posición económica que te quita la paz termina acabándote a ti, a tus proyectos. No dejes que te quite la paz. Dios tiene el control. Eso no es tuyo, eso es de Dios. Tú eres el mayordomo, tú eres el administrador. A veces vienen pensamientos, ¿no? Dios mío, tantos hijos, ¿qué les voy a dejar? ¿Qué voy a esto? ¿Qué voy a lo? Y eso se llena uno de ansiedad terrible. A mí alguna vez un periodista me decía: ¿cuál es su proyección? ¿Hacia dónde va? Concejal, ¿hacia dónde va? Y yo le decía: mire, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No, pero ¿cómo me va a responder un tipo como usted? ¿Cómo me va a responder eso? Usted no tiene proyección, usted no está. Yo le dije: no, mi proyección es hacer la voluntad de Dios. Eso me tiene libre de la ansiedad. Porque si yo pongo a hacer mis propios planes, seguro voy a fracasar en mis propios planes. Y no estoy diciendo que está mal una planificación estratégica. No, hay que hacer planificación estratégica, pero sobre lo que Dios dice, no sobre lo que uno planea. Y yo estoy listo para obedecer la instrucción que Dios dé en el momento que Dios lo determine, con las personas que Dios lo considere. Porque mi esperanza no está en un trabajo temporal. Mi esperanza está en mi Padre eterno. Se va a acabar el contrato, que esto, que lo otro, que el petróleo, que el dólar, que el gobierno, que nosotros no dependemos de eso. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Él es mi pastor, Él es la fuente, Él es el proveedor. Él suplirá todas tus necesidades. Y Él sabe enseñarte
a través de las crisis, que tú no dependes de un trabajo, de un contrato, que tú dependes de Él. Pero tienes que aprender a confiar en Él. De lo contrario, la tormenta te puede ahogar. Y la fe te quiere llevar a caminar en esa tormenta. Número 2, tienes que aprender para tener paz. No solo es confiar en su carácter, no solo es confiar en sus promesas, en su fidelidad. Lo segundo para tener paz es tener la capacidad de entregar todas las áreas de tu vida a Dios. Esto es bien importante. Unos dicen, cuando me des unas casas, unas fincas, unos apartamentos, voy a tener paz. Hermano, administrar 3 propiedades es lo más angustiante que hay. Vaya y pague recibos, vaya y pague esto, vaya y pague que se rompió el tubo, que aquí, que allá, que lo tumbaron, no lo tumbaron. La gente piensa que una propiedad da paz. No da paz, porque la paz no es algo, es alguien, es Jesús. Esto trae más problemas, hermano. No, es que esa no es la paz de Dios. Para tener paz hay que entregarle todo a Dios. Y cuando usted le entrega a Dios, haga ese ejercicio. Un día simbólicamente tome una hoja y haga un contrato de venta a Jesucristo. Y dígale, Señor, cedo todo lo que tengo a ti, todo es tuyo. Renuncio a eso. Solo voy a administrar lo que es tuyo. Usted no sabe la paz que eso le da. El día que usted piense que eso es suyo, no va a dormir. El día que usted crea que eso es de Dios, Dios se encarga de responder por eso. Segundo libro de Crónicas 16:9, la parte A, tiene una afirmación muy poderosa. Afirma que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Es muy lindo este texto, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Muéstrame la Nueva Traducción Viviente, porfa, de ese texto. Dios está poniendo los ojos en la gente que en realidad se ha comprometido con Dios. ¿Cuántos se han comprometido con Dios? Mira, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón, ¿cómo? Totalmente comprometido con Él. Mira, si en el segundo semestre tú te comprometes con Dios, de verdad, yo le decía al ministro Daniel ayer, si usted se mete con Dios de verdad, le enciende la llama a todos estos jóvenes que vinieron, este ministerio va a ser imparable. Pero eso requiere compromiso, eso requiere sacrificio, eso requiere muerte, eso requiere agarrar ese equipo, llevárselos a ayunar, a orar. Hay muchos le van a decir, no, esto me quita tiempo, es mucha actividad, es demasiado. Espérate un segundo. Hay que aprender a diferenciar. Cuando Jesús mandaba a los discípulos a las tormentas, a la multitud la apartaba y a los discípulos los enviaba. La multitud se queja de mucho activismo, el discípulo siempre carga la cruz. Porque el compromiso con Cristo, cuando es real, es verdadero, cuando hay una causa por cual vivir, hay una cruz por la que vale la pena morir. Entregarnos a Dios debe ser una decisión real, sincera. Y cuando eso pasa, entonces ¿qué pasa? El favor, el poder de Dios está con esos comprometidos. Eso hace el compromiso. Es decir, Dios responde por los suyos. Dios responde por los suyos. Cometiste un error, te metiste en un enredo. ¿Para qué hiciste eso, cabezón? ¿Quién te mandó? Pero como tú eres mío, yo respondo. El que invita paga. Yo alguna vez dije, ok, voy a tomar la decisión de servirte, Señor. Reuní a mi familia, les dije, voy a ser pastor. Voy a dar mi vida a la predicación del evangelio, aunque no sea lo más conveniente para mí. Y había mucha gente en contra de eso. ¿Cómo se le ocurre? Claro, estaba tomando una decisión, una iglesia con 60 personas, ni siquiera había una remuneración económica considerable a mi profesión.
No tenía sentido esa decisión, pero yo había decidido servirle a Dios. Ok, si ya decidiste servirle a Dios, vas a tener que esperar. Tuve que esperar. Ya había esperado 7 años en un proceso, sirviendo, siendo escudero, fiel, incluso momentos no tan buenos, procesos complejos. En 7 años prediqué 2 veces. Después llegué a otro proceso, un proceso mucho mejor, honrando, sirviendo, siendo fiel, cargando el maletín. 14 años, muy parecido a lo de Jacob. 7 años en un lado, 7 años en otro lado, hasta que también un momento llegué a la piedra frustrado y dije, bueno, Señor, ¿y ahora qué? No te preocupes. Pero ya he esperado muchos años, voy a cumplir 30 años y no veo que haya alcanzado algo, que haya logrado algo. Y el Señor me dijo, no te preocupes, tú te comprometiste conmigo, yo respondo por ti, yo asumo las facturas pendientes de todo lo que te haya costado tu espera. Yo respondo por tu esposa, por tu casa, por tu familia. Yo respondo por el estudio de tus hijos. Yo respondo por todo lo que esté pendiente a favor tuyo. Yo lo pago porque tú eres de los míos. Cuando tú te metes con Dios de verdad, créeme, cuando te consagras, cuando te dispones, cuando tomas una decisión de calidad por largo tiempo, no circunstancial, donde en realidad involucras cuerpo, alma, espíritu, sin volver atrás. Hubo mucha gente que debió haber liderado el proceso en esta iglesia. No fue por falta de compromiso, hasta que llegó uno que se comprometió, aunque ese compromiso no haya sido conveniente. ¿Cuántos están entendiendo? Porque haber llegado a la iglesia ya con pantallas, ya con sonido, ya con todo lo que hay por la gracia de Dios, heme aquí, heme aquí. Cuando yo veía la reunión de jóvenes ayer, yo le decía a mi esposa, ¿te acuerdas? En el parqueadero en Prado Veraniego había una guitarra, acetatos, 4 jóvenes en un parqueadero. Y yo miraba el templo tan hermoso que está y veía a todos esos jóvenes danzando. Yo decía, vale la pena servir a Dios, y vale la pena decir sí cuando muchos dicen que no, cuando muchos dicen que los están desgastando, que les están quitando el tiempo. Cuando tú decides entregarte a Cristo de verdad por largo tiempo, a una visión, a un líder, a un hombre de Dios, créeme, con el tiempo te darás cuenta que tomaste la mejor decisión. Es la forma de tener paz. Porque si tú estás comprometido con Dios, santo Dios, se me fue el tiempo. Si estás comprometido con Dios, pues Dios responde por ti. Yo le he dicho al Señor, yo no quiero estar más en este tema del gobierno, no quiero. Y hay pastores que me escriben, tiene que mejorar sus redes, fortalézcase, que lo conozcan. No, yo no quiero que me conozcan. No, pero esto, no, mi pasión es el ministerio eclesial. Estar en la iglesia, predicar, tantas cosas, pero Dios me ha puesto una misión en la esfera de gobierno. Y ahí me toca obedecer. Y no he tenido recursos para hacer nada de lo que me ha tocado hacer. Pero como Dios fue el que invitó, Dios ha pagado. Dios ha proveído. Las campañas, los abogados, los pleitos. Es increíble. Le hablo con autoridad. Comprométase con Dios. Dios responderá por usted. Pero no a medias. Porque es que a Dios le costó tanto enviar a su Hijo como para entregarle paz a alguien que está comprometido a medias, por largo tiempo, pasando tormentas, pasando crisis. ¿Que he querido tirar la toalla? Claro. ¿He querido salir corriendo? Claro. Pero ahí sigo, porque un día decidí comprometerme con Dios. Así estaban los discípulos en la Santa Cena. Estaban inquietos, estaban angustiados, porque no estaban identificados con la causa de Jesús. Pensaban que Jesús tenía un gobierno territorial, gubernamental, y el gobierno de Jesús era celestial. Cuando tú no estás completamente identificado con la causa, vas a vivir frustrado, porque vas a medir tu éxito con el éxito del mundo, y el éxito bíblico no es el que tú conoces.
No lo es. Esto es otra cosa. Esto es otro viaje al que puedes entrar si aceptas comprometerte con Dios. La paz más poderosa que puede venir a tu vida es cuando haces algo no por conveniencia, sino por obediencia y asignación. Él te dará paz. Estaba yo listo para firmar el último contrato. Yo era docente de la Escuela de Apoderados de Policía y había sido calificado como el mejor docente de la escuela. Y entonces me llamó el que coordinaba el programa y llegué a firmar el contrato. Me dijeron: doctor, le vamos a entregar 6 clases más. Y dije: buenísimo. Así que adelante, firme. Entré al baño. Cuando entré al baño me miré al espejo, el Espíritu Santo me habló y me dijo: no firmes, te quiero tiempo completo. Yo dije: no, esta es la voz del diablo, te reprendo, Satanás. Me lavé las manos. Me dijo: no, te quiero unos años tiempo completo. En el Espíritu sentía que tenía que preparar la plataforma, enfocarme en formar líderes, porque venían tiempos donde yo casi no iba a estar. Yo no sabía todo lo que venía. Cuando salí, me dijo: firme. Dijo: no puedo. ¿Pero cómo así? Le entregamos 6. No puedo. Pero dígame alguna explicación. No puedo. Permítame. Me fui caminando, salí llorando por una montaña. Quedaba cerca el lugar a la casa donde vivía. Me limpié las lágrimas al entrar. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi esposa? Pero tenía una paz tan poderosa de saber que mi compromiso no era con una institución, no era con una remuneración. Mi compromiso era con Dios. El día que no pongas a Jesús en un segundo lugar en tu agenda, ese día vas a tener tanta paz de hacer tantas cosas que no te imaginas a dónde llegarás. Y número 3, tenemos que aprender, para tener paz, a desarrollar una vida de comunión, de oración y de amor a la palabra de Dios. No importa la situación dolorosa que tengas que vivir, necesitas comunión. Mira esto tan tremendo. Mateo 14:23 dice que cuando despachó a los discípulos, la instrucción era entrar a la barca. Miremos el 22. Mire la instrucción, esto me impactó. Capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, ponme el texto porfa, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Muy bien. ¿Cuál era la instrucción? Entrar en la barca y ¿qué? Ir a la otra ribera. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál fue la instrucción de Jesús a los discípulos? Planeta Tierra llamando a Marte. ¿Cuál era la instrucción? Ahí no decía que se pusieran ya a remar, que se metieran ya. No, Él los metió en la barca y les dijo: vayan al otro lado. Él no les dijo: los necesito en 3 minutos. El problema cuando uno obedece mal la instrucción de Dios por falta de comunión es que termina echándole la culpa a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Para entender bien lo que Dios quiere hay que tener buena comunión con Dios. O si no recibió, fue un chisme, no una instrucción. Pasen al otro lado. Ok, versículo 23. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. A ver, si Jesús se fue a orar, ¿tenían los discípulos que montarse en la barca y pasar al otro lado ya? ¿Se dan cuenta el daño que hace oír mal? Entonces el Espíritu Santo me dijo: Marco, ten mucho cuidado en no reemplazar los tiempos de oración por tiempos de remar. Porque cuando te pones a remar, cuando hay que orar, el resultado y la efectividad de tu trabajo nunca será el mismo. ¿Cuántos están entendiendo? Ahí no había que ponerse a remar. Tanto era esta verdad que se gastaron horas en llegar. No llegaron. Le tocó a Jesús rescatarlos. Hay momentos en los que te enfocas más en trabajar que en orar.
Y cuando reemplazas tiempos efectivos de oración por trabajo, tu trabajo deja de tener resultado. ¿Hay alguien que está recibiendo algo de Dios? Jesús estaba orando. No era tiempo de remar. No sé si me estoy haciendo entender. La efectividad de lo que tú haces no es por la cantidad de actividades diarias que tú hagas. Es por la gracia y el favor de Dios que obtengas en tu lugar de oración. Jesús pasaba 5 horas orando. Le tomaba 2 segundos sanar a un enfermo. Martin Luther King decía, esto es muy poderoso: cuando tengo mucho que hacer en el día, paso más tiempo en oración, porque se logra hacer la mayor parte del trabajo en oración que haciendo el mismo trabajo. Invierte tiempo efectivo en oración. Horas con Dios, segundos con los hombres, resultados sin precedentes. Sin duda alguna, si abrazas este consejo, vas a ver unos resultados como nunca antes los has experimentado. Pero en esa comunión necesitas amar su palabra. Salmo 119, 16. En la Nueva Traducción Viviente también, por favor. Mira, ¿por qué el salmista se expresó de esta manera? Salmo 119, 16. Me deleitaré en tus decretos y no me olvidaré de tu palabra. Me deleitaré. ¿Por qué tienen tanta paz los que aman la palabra de Dios? ¿Por qué hay tanto deleite? Es muy sencillo. Porque cuando tú abrazas la palabra, conoces el carácter de Dios. No hay otra forma de conocer el carácter de Dios, solo cuando tú abrazas la palabra. Ora la palabra, ama la palabra, medita la palabra, que ella te ayudará a caminar sobre las aguas. Vamos a orar para que vuelvas a recuperar esa paz que un día tuviste. Vas a entregar un bulto innecesario que has cargado. Vas a entregar un bulto que tú decidiste incluir en el equipaje del trasegar de la vida, cuando el yugo es tan suave y ligera es su carga. Descansa, entrégale esas cargas a Dios, confía en Él y nunca permitas que la crisis te distraiga del objetivo correcto que ha trazado Jesús. Nunca dejes que la crisis te haga poner la mirada en la tormenta y no en Jesús, porque si pones la mirada en la tormenta te ahogará.